Lo que comienza como un día cualquiera puede terminar de una manera que cambia tu vida para siempre. En la historia de hoy, seguiremos a alguien cuyo camino toma un giro inesperado, llevándolo por una senda de misterio y consecuencias que pondrán a prueba todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sonido de los zapatos de cuero retumbaba por el corredor de mármol, mientras Ricardo Balbuena se ajustaba la corbata por tercera vez en aquella fría noche de jueves. A sus 52 años, el empresario llevaba en el pecho una herida invisible que le dolía más que cualquier lesión física. La pérdida de sus padres en un accidente 3 años atrás había dejado un vacío que él intentaba llenar con la compañía de Isabella, su novia, desde hacía 8 meses. La mansión de 3 pisos emanaba opulencia en cada rincón. Cuadros costosos adornaban las paredes, candelabros de cristal colgaban de los techos ornamentados y el aroma a madera pulida se mezclaba con el perfume francés que Isabella siempre usaba. Ella bajaba la escalera principal en ese momento, deslizándose como una reina en su vestido azul que había costado más de lo que muchas personas ganan en un año. «Querido, te ves tenso», dijo ella, acercándose con esa sonrisa que lo había cautivado en el primer encuentro. Sus dedos delicados le tocaron el rostro con una ternura que parecía genuina, pero había algo en sus ojos color miel que él no lograba descifrar completamente. «¿Estás pensando en esa conversación que tuvimos ayer?» Ricardo suspiró profundamente. La conversación, ¿cómo podría olvidarla? Isabella había plantado una semilla de recelo en su mente sobre Elena Rojas, la nueva empleada de limpieza, que había empezado a trabajar en la casa hacía apenas una semana. Una mujer de 35 años, madre soltera que traía a su hija de 7 años porque no tenía con quién dejarla. Él recordaba el primer día cuando vio a la niña jugando silenciosamente en el jardín, mientras la madre limpiaba las habitaciones con una dedicación impresionante. «Tienes que entender, Ricardo». Isabella había insistido la noche anterior, sus uñas perfectamente pintadas, tamborileando en la mesa del comedor. Las personas en situación económica desesperada son imprevisibles. Tú eres muy bondadoso, muy confiado, pero ¿y si ella, y si se aprovechara de tu generosidad? Las palabras de ella resonaban en su mente como un eco perturbador. Ricardo siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver lo mejor en las personas, pero la muerte de sus padres había dejado sus emociones hechas pedazos. Isabella había aparecido en su vida como un bálsamo para su dolor, ofreciéndole consuelo cuando más lo necesitaba. Tal vez ella tenía razón, tal vez su generosidad podría ser vista como debilidad. «La prueba que sugerimos, ¿vas a hacerla de verdad?» La voz de ella interrumpió sus pensamientos. Había una ansiedad disimulada en su tono, como si la respuesta fuera crucial para algo más grande. Ricardo miró hacia el segundo piso, donde estaba su despacho privado. Allí se encontraba su caja fuerte personal, generalmente cerrada con una combinación que solo él conocía. El plan era simple y cruel a la vez: dejar la caja fuerte abierta con una cantidad significativa de dinero a la vista, hacer algo de ruido para atraer la atención de la niña cuando estuviera sola y observar escondido para ver cómo reaccionaba a la tentación. La idea le provocaba repugnancia, pero la voz seductora de Isabella había sido persistente. «Es mejor descubrirlo ahora que tener una desagradable sorpresa después. Ya has perdido tanto, querido. No puedes darte el lujo de ser traicionado nuevamente por confiar demasiado». «Yo creo que sí», murmuró él, odiando cada palabra que salía de su boca.
Elena llegará en media hora para la limpieza nocturna. Su hija siempre viene con ella. Isabela sonrió, pero había algo depredador en esa expresión que le hizo sentir un escalofrío. Estás haciendo lo correcto, mi amor. Protegerse no es paranoia, es sabiduría. Mientras ella se dirigía al vehículo para ir al compromiso social que habían acordado más tarde, Ricardo subió lentamente las escaleras hacia el despacho. Cada escalón parecía pesado como el plomo. Arriba, abrió la caja fuerte y contempló los cientos de miles de dólares en billetes organizados. ¿Sería realmente necesario hacer esto? Una parte de él gritaba que no, pero otra parte, herida e insegura, susurraba que tal vez Isabela tenía razón. El sonido del timbre resonó por la casa. Elena había llegado y con ella su hija. La prueba estaba a punto de comenzar. Elena Rojas sostenía firmemente la pequeña y fría mano de su hija Lucía mientras caminaban por la entrada lateral de la mansión. La brisa fría de la noche hacía que las hojas danzaran en el jardín, meticulosamente cuidado, creando sombras que se movían como fantasmas bajo la luz de los postes ornamentados. Lucía miraba todo con los ojos bien abiertos, impresionada con la grandeza del lugar donde su madre trabajaba. ¿Recuerdas lo que conversamos en el autobús, mi flor? Elena susurró arrodillándose a la altura de la niña antes de abrir la puerta trasera. Te quedas calladita en la salita que el señor Ricardo preparó para ti. No tocas nada, y si necesitas algo, vienes a buscarme. ¿Está bien? Lucía asintió con la cabeza, sus rizos oscuros balanceándose suavemente. Era una niña educada y observadora que había aprendido desde pequeña a no molestar a los adultos. Su piel pálida y sus labios ligeramente azulados delataban la condición cardíaca que Elena escondía de todos, temiendo perder oportunidades de trabajo a causa de la frágil salud de su hija. «La casa es muy bonita, mamá», Lucía murmuró mientras entraban. «Parece un castillo de princesa». El corazón de Elena se le estrujó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que toda esa belleza pertenecía a un mundo tan distante del suyo? ¿Cómo decirle que mientras algunas personas vivían en palacios, otras compartían un pequeño cuarto en un barrio humilde en las afueras? Ricardo observaba todo desde lo alto de la escalera, escondido detrás de una columna de mármol. Verlas llegar siempre lo conmovía de una forma que no podía explicar. La dedicación de Elena era evidente en cada movimiento, en la forma en que organizaba sus materiales de limpieza con un cuidado meticuloso, en la manera cariñosa en que acomodaba a Lucía en la pequeña sala de estar que él había preparado, especialmente para la niña. «Buenas noches, señor Ricardo», Elena llamó mirando hacia el piso superior. «Llegamos a tiempo». Él bajó las escaleras con una sonrisa forzada, sintiéndose un traidor. Elena lo saludó con la misma cortesía respetuosa de siempre, pero había una luz genuina en sus ojos que lo hacía cuestionar todo lo que Isabela había sembrado en su mente. «¿Cómo está Lucía hoy?», preguntó arrodillándose frente a la niña. Ella lo observaba con curiosidad, sin miedo, solo con esa franqueza natural de los niños. «Estoy bien, señor Ricardo», respondió con voz suave. «Mamá dijo que usted es muy bueno porque me deja venir cuando no tengo dónde quedarme». Las palabras inocentes fueron como un puñal en su corazón. Allí estaba una niña agradeciendo por una gentileza básica, algo que para él no costaba nada, pero que para ellas significaba la diferencia entre que Elena tuviera trabajo o no. «¿Trajiste tus libritos de colorear?», preguntó intentando mantener la normalidad en la voz. Lucía asintió animadamente y mostró una bolsa pequeña con algunos libros gastados y lápices de colores que ya habían visto días mejores. «Mamá dijo que puedo dibujar mientras ella trabaja. Voy a dibujar un castillo igual a su casa». Elena se sonrojó ligeramente. «Lucía, no moleste al señor Ricardo. Debe estar ocupado». «No es molestia alguna», Ricardo respondió.
y por primera vez en la noche sus palabras salieron sinceras. «Ustedes me hacen compañía en esta casa grande». Mientras Elena comenzaba su rutina de limpieza, Ricardo subió nuevamente al despacho. La caja fuerte estaba allí, abierta, con el dinero a la vista como una trampa obscena. Sus manos temblaron mientras organizaba los billetes de forma aún más tentadora. Cientos de miles de dólares esparcidos deliberadamente. Una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de esa familia por años. Se posicionó estratégicamente detrás de un estante alto, desde donde podría observar sin ser visto. El plan era simple. En unos minutos tiraría algunos libros para crear ruido, atrayendo la atención de Lucía. Cuando ella subiera a investigar, encontraría el tesoro expuesto. ¿Qué haría ella? Isabela estaba tan segura de que las personas desesperadas siempre revelan su verdadera naturaleza cuando tienen la oportunidad. Abajo podía oír a Elena tarareando bajito mientras pasaba la aspiradora en la sala de estar. Era una melodía triste y bonita a la vez, llena de esperanza a pesar de las dificultades. Lucía se había acomodado en la salita con sus dibujos, completamente absorta en crear su castillo imaginario. Ricardo miró una vez más el dinero expuesto. Quería cerrar la caja fuerte inmediatamente, olvidar esa idea terrible y simplemente confiar en la bondad que veía en los ojos de esa familia. Pero la voz de Isabela resonaba en su mente. «Ya has sido demasiado herido, querido. No puedes darte el lujo de confiar ciegamente». Él respiró hondo y tomó 2 libros pesados del estante. Era hora de descubrir quiénes eran realmente esas personas. El estruendo de los libros al caer resonó por la mansión como un trueno en una noche silenciosa. Ricardo sintió el corazón dispararse mientras se escondía completamente detrás del estante, apenas pudiendo respirar. Abajo, el sonido de la aspiradora se detuvo abruptamente. «¡Lucía!». La voz preocupada de Elena resonó desde la planta baja. «¿Está todo bien allí arriba?» «No sé, mamá», la voz de la niña respondió desde la salita. «Creo que se cayó algo». Ricardo cerró los ojos, odiándose por cada segundo de ese teatro sórdido. Podía oír los pasitos ligeros de Lucía subiendo la escalera de mármol, su curiosidad infantil llevándola directamente a la trampa que él había preparado. Cada escalón que ella subía era como una piedra sobre su pecho. «¿Señor Ricardo?». La voz dulce llamó cuando llegó al segundo piso. «¿Está usted bien?». El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la luz que venía del despacho con la puerta entreabierta. Lucía caminó despacio, sus zapatillas gastadas casi sin hacer ruido sobre la alfombra persa. Ricardo lograba verla a través de una rendija entre los libros y lo que observó lo dejó sin aliento. La niña no corrió hacia el dinero. En cambio, miró a su alrededor con preocupación, como si estuviera buscando a alguien que pudiera estar herido. Su primera reacción no fue de codicia, sino de cuidado genuino por el bienestar de otra persona. «Señor Ricardo», llamó de nuevo, más bajito, como si temiera despertar a alguien que pudiera estar durmiendo. Fue entonces cuando lo vio. La caja fuerte abierta, las pilas de billetes organizadas como un tesoro de cuento de hadas. Lucía se detuvo en la puerta del despacho, los ojos bien abiertos, la boca ligeramente abierta. Por un largo momento permaneció completamente inmóvil, como si no creyera lo que estaba viendo. Ricardo contuvo la respiración, preparado para presenciar la confirmación de los peores prejuicios de Isabela, pero lo que sucedió a continuación lo conmovió hasta las raíces de su alma. Lucía se acercó lentamente a la caja fuerte, como si estuviera en un sueño. Sus manitas pequeñas se extendieron temblorosas hacia el dinero, pero no para tomarlo. En cambio, tocó uno de los billetes con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que era real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas pálidas. «Dios mío»,
susurró ella, usando la expresión que había aprendido de su madre. «Es dinero de verdad, tanto dinero». Ricardo vio cómo ella cerraba los ojos y más lágrimas caían. La niña estaba calculando mentalmente, incluso con sus 7 años. Esa cantidad podría pagar el alquiler por años, podría comprar medicamentos, podría incluso pagar los exámenes del corazón que ella sabía que necesitaba hacerse, pero sobre los cuales nunca hablaba para no preocupar a su madre. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Con un cuidado inmenso, Lucía comenzó a recoger cada billete que Ricardo había esparcido a propósito. Sus manos temblaban, pero ella organizó todo con la precisión de alguien mucho mayor. Cada billete fue colocado de nuevo en su pila original. Cada pila fue alineada perfectamente dentro de la caja fuerte. «Perdón, Diosito», murmuró mientras cerraba la pesada puerta de la caja fuerte. «No quiero hacer nada malo. Mamá siempre dice que el dinero ajeno no es nuestro, aunque lo necesitemos mucho». Eduardo sintió las lágrimas quemarle los ojos. Allí estaba una niña de 7 años, hija de una familia en desesperación económica, rechazando una fortuna por pura integridad moral. Isabela estaba no solo equivocada, sino que estaba perversamente equivocada. Él había puesto a prueba la integridad de Ángeles, mientras su novia manipuladora sembraba demonios en su mente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La pregunta que ahora lo atormentaba era devastadora. ¿Qué hacer con ese descubrimiento transformador? ¿Cómo podría mirar de nuevo a los ojos de Isabela, sabiendo que ella había intentado corromperlo contra la familia más íntegra que jamás había conocido? Ricardo permaneció escondido detrás del estante por largos minutos, después de que Lucía bajara las escaleras, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía resonar por los pasillos silenciosos de la mansión. Las palabras de la niña seguían reverberando en su mente como una melodía inquietante. «Mamá se pondría muy triste conmigo». ¿Cómo una niña de 7 años podía tener una brújula moral tan sólida, mientras él, un hombre de 52 años, había sucumbido a los susurros venenosos de Isabela? Sus piernas temblaron cuando finalmente salió de su escondite. La caja fuerte estaba cerrada exactamente como Lucía la había dejado. No había un solo billete fuera de lugar. Ninguna señal de que una cantidad capaz de transformar vidas enteras hubiera estado allí, tentadora y accesible. Solo el silencio acusador de su propia conciencia. Abajo podía oír a Elena retomando su trabajo, la aspiradora volviendo a la vida con su zumbido constante. Lucía había bajado sin hacer ruido, sin alertar a su madre sobre lo que había encontrado. Otra prueba de su discreción natural, de su madurez precoz forjada por la necesidad. Ricardo bajó las escaleras en pasos silenciosos, con una necesidad urgente de observar más de cerca a esa familia que acababa de destruir sus certezas. Se posicionó discretamente detrás de una columna desde donde podía ver la salita donde Lucía se había acomodado nuevamente con sus dibujos. La niña había vuelto a colorear, pero algo había cambiado. Sus movimientos eran más lentos, pensativos. De vez en cuando se detenía y miraba hacia las escaleras como si aún estuviera procesando lo que había visto en el despacho. Sus mejillas aún tenían vestigios de las lágrimas que había derramado ante esa fortuna. «Lucía, mi flor». Elena apareció en la puerta de la salita guardando los materiales de limpieza. «Ya terminé la sala grande. ¡Qué bonito dibujo hiciste!». La niña levantó el papel mostrando un castillo colorido con varias ventanas y una familia pequeñita al frente.
3 figuras simples dibujadas con lápices de colores. Una mujer, una niña y curiosamente un hombre alto al lado de ellas. ¿Quién es este? Elena preguntó, señalando la tercera figura. Es el señor Ricardo. Lucía respondió naturalmente. Parece solo en esta casa grande. Pensé que tal vez él podría ser de nuestra familia también. El corazón de Ricardo se le estrujó violentamente. ¿Cómo esa niña podía ver su soledad con tanta claridad? ¿Cómo podía demostrar compasión por alguien que acababa de ponerla a prueba de forma tan cruel? Mi hija. Elena suspiró sentándose a su lado. Tienes un corazón muy grande, pero el señor Ricardo es un hombre importante, rico. Él tiene su propia vida, su propia familia. Pero a veces parece triste. Lucía insistió aún coloreando. Hoy, cuando subí a ver el ruido, sentí como si él estuviera cerca pero escondido, como si quisiera compañía, pero no supiera cómo pedirla. La percepción aguda de la niña dejó a Ricardo helado. Había sentido su presencia en el despacho. ¿Cómo una niña podía ser tan intuitiva? Lucía. Elena cambió de tema suavemente. ¿Te sientes bien? ¿No estás cansada? Tu corazoncito está latiendo normalmente. Ricardo vio a Lucía ponerse automáticamente la mano sobre el pecho, un gesto que parecía habitual. Está latiendo un poquito rápido, mamá. Creo que fue porque me asusté con el ruido de arriba. Ven acá, déjame oír. Elena acercó el oído al pecho de su hija, una profunda preocupación marcando su rostro. No está irregular, gracias a Dios, pero necesitamos programar la consulta con el doctor lo más rápido posible. Mamá, Lucía preguntó bajito, ¿será que un día vamos a tener dinero suficiente para pagar mi tratamiento? La pregunta cortó el silencio como una cuchilla. Ricardo sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Tratamiento? ¿Qué tratamiento? Elena abrazó a su hija con fuerza, intentando esconder las lágrimas que brotaron instantáneamente. Aún no sé, mi hija, vamos a pedirle a Diosito que nos ayude. Él siempre encuentra la manera. Sé que Él va a ayudar, Lucía respondió con una fe inquebrantable que contrastaba crudamente con la realidad de su situación. Pero a veces me da miedo que mi corazón deje de funcionar antes de que consigamos el dinero. Ricardo tuvo que apoyarse en la columna para no caer. La niña, que acababa de rechazar una fortuna por pura integridad, necesitaba desesperadamente esa misma fortuna para salvar su propia vida. La ironía era devastadora. La injusticia era flagrante. No digas eso, mi princesa. Elena susurró meciendo a su hija suavemente. Tu corazón es fuerte y mamá va a trabajar mucho, muchísimo, para conseguir el dinero para tu cirugía. Lo sé, mamá. Y cuando yo mejore, voy a ayudarte a trabajar. Voy a ser la mejor ayudante del mundo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo. Ahora allí estaba una niña condenada por una enfermedad cardíaca grave, prometiendo ayudar a su madre a trabajar cuando se recuperara de una cirugía que quizás nunca pudieran pagar. Y aún así, momentos antes, ella había rechazado la solución a todos sus problemas por pura honestidad. Isabella no solo estaba equivocada, sino que estaba perversamente equivocada. Él había puesto a prueba la integridad de Ángeles mientras su novia manipuladora sembraba demonios en su mente. La pregunta que ahora lo atormentaba era devastadora. ¿Qué hacer con ese descubrimiento transformador? ¿Cómo podría mirar de nuevo a los ojos de Isabella, sabiendo que ella había intentado corromperlo contra la familia más íntegra que jamás había conocido? Ricardo permaneció despierto hasta altas horas de aquella noche, caminando inquieto por los pasillos vacíos de la mansión. Cada paso resonaba como una acusación contra su conciencia. En la mesa de su despacho había dejado un sobre discreto con una cantidad generosa, el pago extra que Elena encontraría al día siguiente, sin saber que era un intento desesperado de él por aliviar mínimamente la culpa que lo carcomía.
Cuando Isabela llamó a las 2 de la mañana, él casi no contestó. «Querido, ¿cómo fue la prueba?» La voz de ella sonaba ansiosa, casi hambrienta de detalles. «¿Descubriste algo interesante?» Ricardo dudó, mirando por la ventana del despacho al jardín bañado por la luz de la luna. Ella, la niña, encontró la caja fuerte abierta. «¿Y entonces, no te dije que iba a pasar exactamente eso?» Isabela apenas podía contener la emoción. Personas como ella siempre revelan quiénes son realmente cuando hay oportunidad. «¿Qué hizo? ¿Cuánto? ¿Y tomó?» «No tomó nada, Isabela». Las palabras salieron pesadas, cargadas de una emoción que él no lograba nombrar completamente. El silencio del otro lado de la línea fue largo y tenso. «¿Cómo que no tomó nada?» «Ricardo, ¿me estás diciendo que una niña de familia pobre encontró cientos de miles de dólares en dinero y simplemente lo ignoró?» Cerró la caja fuerte y le pidió perdón a Dios por haber visto el dinero ajeno. La voz de él se quebró ligeramente. «Isabela tiene apenas 7 años y demostró más integridad que muchos adultos que conocemos. Ricardo, mi amor». La voz de ella cambió, volviéndose más suave, más manipuladora. «Estás siendo ingenuo de nuevo». Tal vez ella sabía que estaba siendo observada. Los niños son más listos de lo que parecen, o quién sabe si tenía miedo de ser atrapada. La sugerencia lo irritó profundamente. Ella no sabía que yo estaba observando, y aunque lo hubiera sabido, su reacción fue de pura honestidad. «Isabela, ella tiene una enfermedad cardíaca grave. Necesita cirugía y la familia no tiene cómo pagarla». Aún así, rechazó ese dinero. «Enfermedad cardíaca». La voz de Isabela se volvió más fría. «¿Cómo supiste eso?» Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado haber oído la conversación. «Yo escuché sin querer cuando estaban hablando. Las oíste hablar y no me lo contaste inmediatamente». La irritación de ella era palpable. «Ricardo, ¿no ves lo que está pasando? Esa historia de enfermedad podría ser una puesta en escena, una forma de despertar tu compasión, de hacerte bajar la guardia. Tú no viste lo que yo vi, Isabela, la palidez de la niña, la forma en que se pone la mano en el pecho automáticamente, la preocupación genuina de la madre. No es una puesta en escena. Mi amor, estás siendo manipulado emocionalmente». La voz de ella ahora era firme, autoritaria. «Es exactamente así como actúan las personas oportunistas. Crean situaciones que despiertan piedad, que hacen que hombres bondadosos como tú quieran ayudar, y entonces, cuando menos lo esperas, muestran sus verdaderas intenciones». Ricardo se sentó pesadamente en el sillón del despacho. Quería creer en las palabras de Isabela. Quería que ella tuviera razón porque eso sería más simple. Pero la imagen de Lucía cerrando cuidadosamente la caja fuerte y pidiendo perdón a Dios seguía grabada en su retina. «Quizás tengas razón», mintió sintiendo asco de sí mismo. «Quizás estoy siendo manipulado». «Claro que tengo razón, querido. Por eso me necesitas para protegerte de tu propia bondad excesiva». El tono de ella se volvió más dulce de nuevo. «Pero no te preocupes. Vamos a descubrir la verdad sobre ellas. Mañana quiero que hagas otra prueba». «¿Otra prueba?» El corazón de él se disparó. «Sí, deja algunos objetos de valor esparcidos por la casa. Nada muy obvio, pero cosas que una persona deshonesta podría tomar pensando que no sería notada. Un reloj caro sobre una mesa, algunas joyas en el baño, dinero en cajones abiertos». La sugerencia lo revolvió. «Isabela, no creo que sea necesario». «Ricardo». La voz de ella se volvió dura de nuevo. «O quieres descubrir la verdad sobre esas personas o no quieres. Si realmente te importa tu seguridad y tu patrimonio, harás lo que te sugiero, a menos que ya hayas decidido confiar ciegamente en ellas». La manipulación era evidente, pero aún así eficaz. Ricardo se sentía atrapado entre su intuición, que gritaba que Lucía y Elena eran personas íntegras, y la insistencia de Isabela,
que sembraba semillas de duda en su mente, ya fragilizada por la pérdida de sus padres. «Yo voy a pensarlo», murmuró. «No hay nada que pensar, mi amor. O lo haces, o yo empezaré a sospechar que estás desarrollando sentimientos inadecuados por esa familia, lo que sería muy preocupante considerando la diferencia social entre ustedes». La insinuación lo dejó furioso, pero él tragó su ira. «No es nada de eso, Isabela. Entonces pruébalo. Haz la prueba mañana y esta vez cuéntame todo lo que pase, sin omisiones». Tras colgar el teléfono, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos tortuosos. La voz de Isabela resonaba en su mente, mezclándose con el recuerdo de la voz dulce de Lucía, pidiendo perdón a Dios. Dos realidades completamente opuestas competían por su lealtad. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. En unas horas, Elena y Lucía llegarían nuevamente, trayendo consigo esa pureza que tanto lo perturbaba como lo consolaba. Él tendría que elegir, confiar en la manipulación calculada de una mujer que decía amarlo, o en la honestidad cristalina de una niña que ni siquiera sabía que estaba siendo puesta a prueba. La elección definiría no solo el destino de 3 vidas, sino que también revelaría definitivamente quién era Ricardo Balbuena realmente en lo más profundo de su alma. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia fina que hacía que las ventanas de la mansión derramaran lágrimas cristalinas. Ricardo había pasado la noche en vela, alternando entre momentos de claridad donde veía con nitidez la manipulación de Isabela y periodos de confusión donde las dudas sembradas por ella cobraban fuerza como malas hierbas en tierra fértil. Cuando Elena llegó con Lucía, él las observó discretamente desde la ventana. La niña parecía más pálida de lo normal. Sus pasos eran ligeramente más lentos, y Ricardo notó cómo se detenía ocasionalmente para respirar hondo. La enfermedad cardíaca no era una puesta en escena, era una realidad cruel que se manifestaba en cada movimiento delicado de esa niña. «Buenos días, señor Ricardo». Elena lo saludó con la misma sonrisa cálida de siempre cuando él bajó a encontrarlas. «Muchas gracias por el sobre que dejó ayer. No era necesario, pero fue muy amable de su parte». El corazón se le estrujó. Ella había encontrado el dinero extra y en lugar de simplemente guardarlo, se empeñaba en agradecer, demostrando una vez más su total transparencia. «Fue solo un reconocimiento por su excelente trabajo», Ricardo respondió, arrodillándose ante Lucía. «¿Y cómo está nuestra artista hoy? ¿Trajo más dibujos?» Lucía sonrió, pero Ricardo percibió que la sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. «Sí, señor Ricardo, dibujé nuestra conversación de ayer». Ella mostró un papel donde había 3 figuras: una mujer trabajando, una niña sentada con lápices de colores y un hombre observando a distancia, parcialmente escondido detrás de una columna. Ricardo se quedó helado. El dibujo era sorprendentemente preciso. Lucía había captado exactamente su posición cuando él las observaba la noche anterior. ¿Tú me viste ayer?», preguntó intentando mantener la voz casual. «No lo vi bien, pero sentí que estaba cerca». Lucía respondió naturalmente. «A veces uno siente cuando alguien lo está mirando, ¿verdad? Pero me pareció bonito. Parecía que a usted le gustaba ver a mamá trabajando y a mí dibujando, como si fuéramos una familia de verdad». Las palabras inocentes fueron como un puñal. Ricardo se levantó rápidamente, murmurando una excusa sobre tener trabajo que hacer. Subió al despacho con el corazón disparado, pero fue interrumpido por el tono del teléfono. «Ricardo, querido, he estado pensando toda la noche en nuestra conversación». La voz de Isabela sonaba diferente, más determinada, más peligrosa. «Decidí que necesito ir allí hoy para ver a esas personas con mis propios ojos». «No creo que sea una buena idea», él respondió rápidamente. «Pueden sospechar que algo está pasando». «Exactamente lo que esperaba que dijeras». El tono de ella se volvió gélido,
Ricardo, ¿las estás protegiendo a ellas o me estás protegiendo a mí? Porque tu reacción me está haciendo cuestionar muchas cosas sobre nuestra relación. La amenaza implícita lo golpeó como una bofetada. Isabela, no es protección, es solo sentido común. Sentido común sería descubrir si esas personas son confiables antes de que sea demasiado tarde. Pero voy a respetar tu decisión por ahora. En cambio, quiero que hagas algo diferente. Ricardo cerró los ojos, temiendo lo que vendría a continuación. Quiero que les cuentes sobre un problema financiero ficticio. Di que estás pasando por dificultades, que quizás tengas que despedir empleados. Mira cómo reaccionan. Las personas honestas demuestran preocupación genuina. Las personas oportunistas comienzan a actuar de forma diferente cuando creen que ya no hay nada que ganar. La sugerencia era cruel y genial a la vez. Isabela, ellas pueden preocuparse de verdad. Elena necesita este trabajo. Exacto. Y es precisamente esa necesidad lo que revelará si son honestas o manipuladoras. Si ella es realmente íntegra, demostrará preocupación sincera por tu bienestar, no solo por su propio empleo. Ricardo se sentó pesadamente. La lógica de Isabela era perversa, pero tenía una coherencia que lo confundía. Y si son realmente honestas, voy a causarles sufrimiento innecesario. Entonces descubrirás que tienes empleados leales y podrás compensarlos más tarde. Pero si descubres que son oportunistas, te habrás librado de un problema antes de que se haga más grande. Durante 2 horas, Isabela siguió presionando, alternando entre amenazas sutiles sobre su relación y argumentos aparentemente lógicos sobre protección y prudencia. Mencionó casos de otros hombres ricos que habían sido engañados por empleados aparentemente honestos. Habló sobre la necesidad de proteger el patrimonio que él había construido con tanto esfuerzo. Cuando finalmente colgó el teléfono, Ricardo estaba mental y emocionalmente exhausto. Las palabras de Isabela se habían mezclado con sus propias inseguridades, creando una confusión tóxica en su mente. Bajó las escaleras como un hombre que camina hacia su propio funeral. Elena estaba limpiando la biblioteca, tarareando bajito una canción que él no reconocía, pero que sonaba como una oración. Lucía estaba en la salita dibujando otro de sus castillos imaginarios. «Elena», él llamó, la voz saliendo ronca. «Necesito hablar contigo sobre una situación delicada». Ella se volteó, el rostro inmediatamente preocupado. «Claro, señor Ricardo. ¿Pasó algo?» Las próximas palabras que salieran de su boca lo definirían todo. Ricardo miró a esa mujer que trabajaba con tanto ahínco para mantener a su hija enferma. Luego miró hacia la salita donde Lucía dibujaba sus sueños coloridos. Estaba a punto de mentirles a 2 personas que solo habían demostrado honestidad y bondad. Y lo peor de todo era que una parte de él quería desesperadamente descubrir que Isabela tenía razón, porque eso sería más fácil que admitir que había sido manipulado contra su propia naturaleza generosa. Ricardo abrió la boca para comenzar la mentira que Isabela había meticulosamente orquestado, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión genuinamente preocupada en el rostro de Elena. Ella había dejado inmediatamente lo que estaba haciendo y se había acercado a él con la atención total de alguien que realmente se preocupa por el bienestar de otra persona. «Señor Ricardo, usted está pálido», ella dijo tocándole delicadamente el brazo. «¿Quiere que le prepare un té o prefiere que llame a un médico?» La preocupación de ella era tan auténtica, tan maternal, que Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho. ¿Cómo podría mentirle a alguien que demostraba un cuidado genuino por él, incluso antes de saber de qué se trataba? «Elena, yo...» Se detuvo, mirándola profundamente a los ojos. Eran ojos honestos, cansados por las dificultades de la vida, pero cristalinos en su bondad. «En realidad no es sobre el trabajo.
Fue en ese momento cuando Lucía apareció en la puerta de la biblioteca sosteniendo su dibujo más reciente. «Señor Ricardo, usted está triste. ¿Puedo hacerle un dibujo para animarlo?» Ricardo la miró. Esa niña frágil con el corazón enfermo, que había rechazado una fortuna por pura integridad, ofreciéndose a consolarlo con la única riqueza que poseía, su arte inocente. Algo estalló dentro de él. No ira, no frustración, sino una claridad cristalina que barrió todas las dudas sembradas por Isabela como un huracán que limpia el cielo después de una tormenta. «Lucía, Elena», dijo él, la voz temblándole de emoción. «Necesito contarles algo terrible que hice». Las dos lo miraron con curiosidad, sin miedo, solo con la atención respetuosa de personas acostumbradas a escuchar con el corazón. «Anoche dejé mi caja fuerte abierta a propósito. Hice ruido para atraer a Lucía al despacho. Estaba escondido, observando, para ver si ella tomaría el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parpadeó varias veces, procesando la información, mientras Lucía inclinó la cabeza hacia un lado con esa expresión pensativa que él ya había aprendido a reconocer. «Usted estaba probando si soy honesta», Lucía preguntó con la franqueza brutal de los niños. «Sí», Ricardo susurró, desplomándose en una silla. «Y no solo eso, mi novia. Ella me convenció de que las personas en su situación, ella dijo que yo debería desconfiar de ustedes». Elena se sentó lentamente, aún sosteniendo el paño de limpieza, el rostro una mezcla de tristeza y comprensión. «¿Y fallamos la prueba, señor Ricardo?» La pregunta inocente fue como una cuchilla en el corazón de él. «No, ustedes». Lucía cerró la caja fuerte y le pidió perdón a Dios por haber visto dinero que no era suyo, aún sabiendo que ustedes necesitan desesperadamente dinero para su tratamiento. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. «Ustedes son las personas más íntegras que jamás he conocido, y yo las traté como criminales, porque una mujer manipuladora sembró prejuicios horribles en mi mente». Lucía soltó su dibujo y corrió hacia él, abrazando sus piernas con la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. «No llore, señor Ricardo. Mamá siempre dice que todo el mundo hace cosas malas a veces. Lo importante es reconocerlo y pedir perdón. ¿Cómo puedes perdonarme?». Él sollozó, tomándola en brazos. «¿Cómo pueden ser tan buenos conmigo después de lo que hice? Porque usted está llorando de verdad», Lucía respondió, limpiándole una lágrima del rostro con su manita. «La gente mala no llora cuando lastima a otros. Ellos se alegran». María se acercó y le puso la mano en el hombro a Ricardo. «Señor Ricardo, usted fue herido antes, ¿verdad? Alguien se aprovechó de su bondad y lo lastimó mucho». Él asintió, incapaz de hablar. Las personas heridas a veces hacen cosas para protegerse, incluso cuando lastiman a personas inocentes. Pero usted no es una persona mala. Una persona mala no estaría aquí disculpándose con lágrimas verdaderas en los ojos. «Quiero ayudarlas», Ricardo dijo finalmente, encontrando su voz. «El tratamiento de Lucía, sus necesidades, todo, pero no por culpa, porque ustedes lo merecen». «Usted no necesita», Elena comenzó, pero él la interrumpió. «Sí, necesito, no por lo que hice, sino por lo que ustedes son. Y hay algo más», respiró hondo. «Isabela, mi novia, ella no se detiene aquí. Ella quiere que haga más pruebas, quiere que les mienta sobre problemas financieros. Está intentando transformarme en alguien que no soy». Lucía lo miró con esa sabiduría precoz que lo asombraba. «Entonces, usted va a tener que elegir, ¿verdad, señor Ricardo? Entre la persona que le hace hacer cosas malas y las personas que le hacen querer ser bueno». La verdad simple, dicha por una niña de 7 años, resonó por la biblioteca como una campana de catedral. Ricardo Balbuena había llegado al punto de inflexión de su vida y,
Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Esa misma tarde, Ricardo tomó la primera decisión valiente en meses. Programó una consulta con el mejor cardiólogo pediátrico de la ciudad para Lucía. Agendó exámenes completos y autorizó que todos los costos fueran dirigidos a su cuenta personal. Pero sabía que esa sería solo la primera batalla en una guerra mucho mayor contra las manipulaciones de Isabela. «Señor Ricardo», Elena susurró cuando él le explicó lo de la consulta médica. «No sé cómo agradecerle, pero ¿está seguro? Es mucho dinero y nosotras somos solo...» «Ustedes son mi familia ahora», Ricardo la interrumpió suavemente, «y la familia se cuida mutuamente». Lucía, que estaba escuchando todo desde la puerta de la biblioteca, corrió hacia él con los ojos brillantes. «¿De verdad, señor Ricardo? ¿Vamos a ser una familia igual a la de mi dibujo? Si ustedes me aceptan, incluso después de todo lo que hice». Él respondió arrodillándose a su altura. La respuesta llegó en forma de un abrazo que duró eternos segundos. Pequeños brazos apretando su cuello con una fuerza que contrastaba con la fragilidad física de la niña. Pero Ricardo sabía que Isabela no se rendiría fácilmente. Había invertido mucho tiempo moldeando su mente y la pérdida de control sobre él representaría más que solo el fin de una relación. Representaría el fin de sus planes financieros calculados. El teléfono sonó a las 7 de la noche, puntualmente como siempre. «Querido, ¿cómo fue la conversación con tu empleada? Espero que hayas descubierto cosas interesantes sobre su verdadero carácter». Ricardo respiró hondo. La hora de la verdad había llegado. «Isabela, necesitamos hablar personalmente». «Claro, mi amor. Qué bueno que finalmente quieres incluirme más en la situación. Llego en media hora». El tono de ella era triunfante, como si ya supiera que había ganado otra batalla psicológica. Ricardo colgó el teléfono con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una determinación que no sentía en años. Cuando Isabela llegó, estaba radiante. Vestía un vestido de diseñador que había costado más de lo que Elena ganaba en 3 meses, y sus ojos brillaban con esa sed de poder que Ricardo finalmente lograba ver con claridad. «Entonces, querido, cuéntame todo. ¿El teatrito de la familia pobre funcionó? ¿Mostraron sus verdaderos colores cuando mencionaste dificultades financieras?» «No les mentí, Isabela». La sonrisa de 1906. Ella vaciló solo por un segundo. «¿Cómo? ¿Que no mentiste, Ricardo? Nosotros acordamos...» «Nosotros no acordamos nada. Tú manipulaste y yo fui lo suficientemente débil como para casi ceder». El silencio que siguió fue glacial. Isabela lo estudió con ojos que se habían vuelto 2 cuchillas afiladas, calculando rápidamente su próxima estrategia de ataque. «Ricardo, mi amor», ella dijo, cambiando a ese tono suave y preocupado que usaba cuando sentía que estaba perdiendo terreno. «Estás claramente bajo la influencia emocional de esas personas. Lograron manipularte exactamente como te advertí que harían». Isabela, una niña de 7 años, rechazó cientos de miles de dólares por pura honestidad. ¿Y quieres hacerme creer que eso es manipulación? Exacto. Los ojos de ella brillaron como si hubiera encontrado una brecha. ¿No ves lo perfecto que es? Una niña enferma, una madre luchadora, un rechazo teatral al dinero. Ricardo, esto es manipulación emocional del más alto nivel. La persistencia de ella en distorsionar la realidad lo dejó con náuseas. Lucía tiene una enfermedad cardíaca grave. Puede morir si no la operan. Y aún así, rechazó el dinero que le salvaría la vida. ¿Cómo puede ser eso manipulación? Ay, querido. Isabela rió, un sonido gélido que resonó por la sala. ¿Realmente crees que una niña de 7 años tiene toda esa pureza? A los niños, sus padres les enseñan a representar papeles. Esa niña fue entrenada para reaccionar exactamente así, sabiendo que tú estabas observando. Ella no sabía que yo estaba observando.
Claro que lo sabía. Ricardo, estás siendo ingenuo hasta el punto de la irresponsabilidad. Esas personas identificaron que eres un hombre solitario, rico, con heridas emocionales. Están ejecutando un plan para aprovecharse de ti. Ricardo se levantó, caminando hasta la ventana. Afuera podía ver las luces de Ciudad Esmeralda. Millones de personas viviendo sus vidas, algunas honestas, otras no. Pero por primera vez en meses sabía distinguir entre las dos. ¿Sabes qué más, Isabela? Incluso si tuvieras razón y no la tienes, yo preferiría ser engañado por personas genuinamente bondadosas que seguir siendo manipulado por alguien que usa mi amor como un arma contra mi propia naturaleza. El rostro de ella cambió completamente. La máscara de preocupación amorosa se desvaneció, revelando una frialdad calculadora que lo hizo retroceder instintivamente. Ten cuidado con lo que estás diciendo, Ricardo. Estás tomando una decisión de la que puedes arrepentirte por el resto de tu vida. La amenaza implícita estaba clara. La guerra había comenzado oficialmente. En los 3 días que siguieron al enfrentamiento, Ricardo experimentó una paz que no sentía en meses. Lucía había comenzado los exámenes médicos, y a pesar de la gravedad de su condición, los médicos se mostraban optimistas en cuanto a las posibilidades de éxito de la cirugía. Elena trabajaba con aún más dedicación, como si cada movimiento fuera una forma de gratitud silenciosa. La mansión se había transformado de un elegante mausoleo en un hogar con risas de niños resonando por los pasillos. Pero Ricardo subestimó la venganza de una mujer acostumbrada a salirse siempre con la suya. El jueves por la mañana, cuando Elena llegó con Lucía, parecía diferente. Sus hombros estaban tensos, sus ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Lucía, por su parte, se escondía detrás de su madre, observando todo con esa intuición aguda que la hacía parecer mayor que sus 7 años. —¿Elena, pasó algo? Ricardo preguntó, notando inmediatamente el cambio. Ella dudó, mordiéndose el labio inferior en un intento claro de decidir si debía o no contar lo que la perturbaba. —Señor Ricardo, anoche una mujer apareció en el barrio donde vivimos. La sangre se le heló en las venas a Ricardo. —¿Qué mujer? Ella dijo que era su novia, que vino a avisarme sobre algunas cosas que yo debería saber sobre usted. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Docent. Elena, ella dijo que usted tenía la costumbre de aprovecharse de mujeres en situación vulnerable. Ricardo cerró los puños, la ira pulsando en sus sienes. Elena, mírame. ¿Qué más dijo? Ella mostró fotos de otras mujeres, señor Ricardo. Mujeres pobres, que ella dijo que usted había ayudado antes, dijo que siempre terminaba mal, que usted se cansaba y las abandonaba en una situación peor que antes. La perversidad de la mentira de Isabela era impresionante. Ella había fabricado una narrativa completa con pruebas falsas para destruir la confianza que él había ganado tan penosamente. Y dijo más. Elena continuó con la voz quebrada, que yo debería tener mucho cuidado, porque hombres como usted ven a mujeres como yo solo como diversión temporal, que cuando usted se cansara de jugar a ser bondadoso, nos iba a desechar como basura. Lucía salió de detrás de su madre y corrió hacia Ricardo, abrazando sus piernas como siempre hacía. Le dije a mamá que la mujer mala estaba mintiendo, señor Ricardo. Las personas que hacen el bien de verdad no tienen ojos tristes como los suyos a veces. La gente mala nunca está triste. La sabiduría pura de la niña contrastaba brutalmente con la sofisticación venenosa de Isabela. Ricardo se arrodilló, mirando directamente a los ojos de Elena. Elena, cada palabra que ella dijo fue una mentira calculada para separarnos. Ustedes son la primera familia verdadera que tengo desde que perdí a mis padres. ¿Por qué yo destruiría lo único bueno que ha pasado en mi vida en los últimos años? Yo quiero creerle, Elena susurró.
Pero ella mostró papeles, documentos. Dijo que podía probar todo lo que estaba diciendo. Documentos forjados. Ricardo respondió con absoluta certeza. Elena, tú me conoces. En todos estos días, ¿alguna vez demostré algo más que respeto y cariño genuino por ustedes? No, señor Ricardo, nunca. Las lágrimas de ella caían con más intensidad ahora. Pero ella dijo que eso era parte del juego, que usted era muy inteligente, que sabía exactamente cómo ganarse la confianza de las personas antes de lastimarlas. Ricardo percibió la genialidad perversa del ataque de Isabela. Ella había transformado cada bondad de él en evidencia de manipulación futura. Cualquier cosa positiva que él hiciera sería interpretada como parte de un plan siniestro. ¿Dijo algo más?, preguntó, temiendo la respuesta. Elena tragó saliva. Dijo que si yo era inteligente, debería tomar algunas cosas de valor de la casa como garantía para protegerme cuando usted se cansara de nosotras. Dijo que todos los otros hombres ricos hacen eso con los empleados, que es prácticamente esperado. La trampa estaba completa. Isabela había sembrado la idea del robo directamente en la mente de Elena, creando una situación donde cualquier acción sería interpretada en contra de Ricardo. Si Elena tomaba algo, sería una ladrona. Si no tomaba, sería porque estaba siendo manipulada por él. ¿Y qué le respondiste, Ricardo?, preguntó. Le dije que prefería morirme de hambre a robarle a alguien que fue bondadoso conmigo y con mi hija. Dije que si usted quería despedirnos, bastaba con pedirlo, que yo saldría agradeciendo por todo lo que hizo por nosotros. Lucía miró a Ricardo con esa seriedad que siempre lo impresionaba. La mujer se enojó mucho cuando mamá dijo eso, señor Ricardo. Se puso roja y dijo groserías. La gente buena no se enoja cuando otras personas son honestas. Ricardo abrazó a las dos, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por la integridad inquebrantable de ellas. Terror por lo que Isabela sería capaz de hacer ahora que su primer ataque había fracasado. «Niñas», dijo él, usando por primera vez el término cariñoso que sentía en el corazón. «Van a tener que ser muy valientes, porque esta mujer no se va a detener aquí. Va a intentar separarnos de cualquier manera. No lo vamos a permitir». Lucía respondió con una determinación feroz que contrastaba con su fragilidad física. «Usted es nuestro papá de corazón ahora, y las familias permanecen unidas cuando las personas malas intentan separarlas». Ricardo miró por la ventana, viendo las nubes oscuras formándose en el cielo. La tormenta literal que se acercaba no era nada comparada con la tormenta emocional que Isabela estaba preparando. Ella había declarado la guerra no solo contra él, sino contra dos personas inocentes, y él sabía que una mujer capaz de fabricar pruebas y amenazar a una niña enferma era capaz de cualquier cosa. Ricardo pasó la madrugada del viernes investigando obsesivamente sobre Isabela Ferrer Gascón en los ordenadores de su oficina. Lo que descubrió lo dejó helado hasta los huesos. 3 procesos judiciales archivados por falta de pruebas concluyentes contra ella, todos involucrando acusaciones similares: difamación, calumnia e intento de extorsión contra hombres adinerados que habían terminado relaciones con ella. El patrón era aterradoramente familiar. Isabela se acercaba a hombres solitarios y vulnerables, se ganaba su confianza y luego usaba información íntima contra ellos cuando la relación terminaba o cuando ella identificaba que ellos poseían algo que deseaba. En cada caso, había empleados honestos que fueron injustamente acusados de robo. A las 6 de la mañana, Ricardo llamó a Gabriel Soto, el investigador privado que había utilizado años antes para asuntos empresariales. «Gabriel, necesito todo lo que puedas conseguir sobre Isabela Ferrer Gascón. Todo. Y lo necesito para hoy». «Ricardo, son las 6 de la mañana.
Debe ser algo serio. Es cuestión de vida o muerte literal. A las 9 horas, cuando Elena llegó con Lucía, Ricardo ya había tomado medidas de protección. Había instalado cámaras de seguridad discretas en todos los rincones de la casa y contratado guardias de seguridad privados para monitorear la propiedad. También había contactado al abogado de la familia para comenzar a documentar todas las acciones de Isabela. «Buenos días, niñas», él dijo, abrazando a Lucía y besando respetuosamente la frente de Elena. «¿Cómo se sienten hoy?» «Mejor», Elena respondió, pero Ricardo percibió que ella aún cargaba la tensión de la conversación con Isabela. «Pensé mucho sobre todo lo que hablamos ayer, señor Ricardo, y decidí que voy a confiar en lo que mi corazón me dice sobre usted». «¿Y qué dice su corazón?» «Que una persona que llora de verdad cuando pide perdón, que juega con niños en el suelo, que pregunta sobre medicinas y se preocupa por citas médicas. Esa persona no puede ser mala», como dijo esa mujer. Lucía tiró de la manga de la camisa de Ricardo. «Señor Ricardo, tuve un sueño extraño hoy de madrugada. Soñé que la mujer mala regresaba, pero esta vez traía a otras personas malas con ella, y ellas querían que mamá fuera arrestada». El corazón de Ricardo se detuvo. Los niños a veces tenían intuiciones que los adultos ignoraban por considerarlas imposibles. «¿Qué tipo de personas, Lucía?» «Personas de uniforme, y decían que mamá había robado cosas de su casa». Ricardo intercambió una mirada preocupada con Elena. Si Isabela era capaz de fabricar documentos, ciertamente era capaz de fabricar pruebas de robo. Y si ella lograba que Elena fuera arrestada, Lucía quedaría sola, vulnerable, posiblemente llevada a un albergue donde no recibiría el tratamiento médico necesario. «Elena», dijo él con voz seria, «quiero que sepa que pase lo que pase, ustedes dos están seguras. Contraté a los mejores abogados de la ciudad. Si alguien intenta acusarla de algo, tenemos protección legal completa». En ese momento, el teléfono sonó. «Gabriel». «Ricardo, tenías razón en estar preocupado. Isabela Ferrer Gascón no es solo una mujer manipuladora. Está siendo investigada por la Policía Federal por fraude y asociación delictuosa. Aparentemente forma parte de una organización que se especializa en aplicar estafas a hombres ricos usando a empleados como chivos expiatorios». Ricardo sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Cómo así, Gabriel?» «El esquema funciona así. Ella se gana la confianza de un hombre rico, siembra pruebas de robo contra empleados honestos, crea situaciones donde el hombre se siente obligado a compensarla por los perjuicios y luego desaparece con el dinero. Si el hombre intenta denunciar, ella usa información íntima de él para chantajearlo. ¿Y los empleados? Generalmente son despedidos sin referencias, a veces arrestados con base en pruebas falsificadas. Algunos casos resultaron en su desesperación. Ricardo, esta mujer destruye vidas sistemáticamente». Ricardo miró a Elena y Lucía, que jugaban con rompecabezas en la salita, completamente ajenas al peligro que las amenazaba. «Gabriel, ella va a intentar inculpar a Elena por robo. Estoy seguro. Ya era de esperarse. Ricardo, necesitas saber que Isabela tiene conexiones con gente peligrosa. Si se siente acorralada, puede escalar la situación más allá de la simple fabricación de pruebas». «¿Qué quieres decir? ¿Secuestro?» «Ricardo, en 2 de los casos anteriores, cuando los hombres se negaron a pagar, familiares cercanos desaparecieron misteriosamente por algunos días. Siempre regresaban sanos y salvos después de que el pago era hecho, claro, pero el mensaje era claro». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «Lucía, Isabela sería capaz de secuestrar a una niña enferma para forzarlo a ceder a sus demandas. Gabriel, quiero protección las 24 horas para Elena y Lucía, los mejores profesionales que puedas conseguir». «Ya estoy gestionándolo. Ricardo, hay algo más. Conseguí una grabación de Isabela admitiendo el esquema a un cómplice.
Es prueba suficiente para arrestarla, pero necesitamos esperar el momento adecuado para usarla. Ricardo colgó el teléfono con una mezcla de alivio y terror. Tenía pruebas para destruir a Isabela, pero sabía que ella no se rendiría sin dar batalla. Una mujer acostumbrada a siempre ganar no aceptaría la derrota sin una batalla final brutal. Señor Ricardo, Lucía apareció a su lado. Está preocupado de nuevo. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Ricardo la tomó en brazos, mirando a esa niña pura que se había convertido en el centro de una guerra entre el bien y el mal que ella apenas comprendía del todo. Ya ayudas solo con existir, mi princesa. Solo sigues siendo exactamente quien eres. Voy a seguirlo siendo. Y voy a proteger a mamá también porque ahora somos una familia y las familias se protegen. Ricardo abrazó a Lucía más fuerte, sabiendo que en las próximas horas descubriría hasta dónde una persona sin escrúpulos sería capaz de llegar para conseguir lo que quería, y temiendo que la inocencia de esa niña pudiera no ser suficiente para protegerla de la maldad que se acercaba. La tercera gran revuelta ocurrió el lunes siguiente, exactamente como Lucía había soñado. Ricardo estaba en el despacho cuando escuchó el ruido de vehículos deteniéndose bruscamente afuera de la mansión. Por la ventana vio 2 patrullas de policía y un coche negro que reconoció de inmediato. Isabela estaba en el asiento del pasajero con una sonrisa triunfante en el rostro. 4 policías caminaron hacia la entrada principal, liderados por un comisario que Ricardo no conocía. Detrás de él, Isabela caminaba con la postura de alguien que acababa de ganar una batalla importante. «¡Elena! ¡Lucía!», gritó Ricardo bajando las escaleras corriendo. «¡Vengan aquí rápido!». Las 2 aparecieron de la cocina. Elena secándose las manos con el delantal y Lucía llevando uno de sus dibujos. Cuando vieron a los policías por la ventana, el rostro de Elena se puso pálido. «Señor Ricardo, ¿qué está pasando?». «Exactamente lo que soñaste, Lucía», murmuró él, tomando a la niña en brazos. «Pero no tengan miedo, estamos preparados». El timbre sonó de forma autoritaria, seguido de golpes fuertes en la puerta. Ricardo respiró hondo y abrió, encontrando al comisario con una expresión seria y a Isabela con ojos brillando de satisfacción maliciosa. «¿Ricardo Balbuena?», preguntó el comisario. «Sí, soy yo. Comisario Ferrer, recibimos una denuncia formal de robo contra su empleada doméstica Elena Rojas. Estamos aquí para ejecutar una orden de cateo». Ricardo sintió a Elena temblar detrás de él, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué tipo de denuncia, comisario?». Isabela se adelantó, la voz llena de falsa preocupación. «Ricardo, querido, sé que es difícil de aceptar, pero encontré varias joyas tuyas en la casa de esta mujer. Tuve que hacer lo correcto y denunciarla». «Eso es mentira», exclamó Elena con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo nunca he robado nada en mi vida». «Claro que va a negar», Isabela respondió con desdén. «Todas niegan cuando son descubiertas». Lucía, aún en los brazos de Ricardo, miró directamente a Isabela con una seriedad que impresionó incluso a los policías. «Usted es una mentirosa, y a Dios no le gustan los mentirosos que lastiman a niños enfermos». «Comisario», Ricardo intervino, «me gustaría ver la orden, por favor». Mientras examinaba el documento, Ricardo notó algo que lo tranquilizó. Era una orden legítima, pero basada solo en el testimonio de Isabela. No había pruebas concretas presentadas, solo alegaciones. «Isabela Ferrer Gascón», el comisario dijo, mirándola fijamente. «Usted no mencionó que está siendo investigada por la Policía Federal por fraude». La sonrisa triunfante de Isabela vaciló por primera vez. «Eso no tiene nada que ver con este caso específico. Al contrario, tiene todo que ver». Comisario se volteó hacia Ricardo. «Señor Balbuena, tenemos que ejecutar la orden, pero a la luz de esta información voy a solicitar que el perito criminal acompañe toda la búsqueda para garantizar que no haya siembra de pruebas».
Ricardo vio el pánico comenzar a instalarse en los ojos de Isabela. Ella no había esperado que él estuviera tan bien preparado. Comisario, Ricardo continuó, también me gustaría que registrara que instalé cámaras de seguridad en toda la propiedad. Todas las actividades de los últimos días están grabadas, incluyendo los intentos de la señorita Ferrer de convencer a Elena de tomar objetos de valor como garantía. Ahora Isabela estaba visiblemente nerviosa. Ricardo, estás inventando cosas para proteger a una ladrona. Entonces, no le importará que veamos las grabaciones, el comisario respondió fríamente. Durante las 2 horas siguientes, la casa fue minuciosamente revisada. Ninguna prueba de robo fue encontrada en la casa de Elena ni en sus pertenencias personales. Las cámaras de seguridad mostraron claramente que Elena nunca había tomado nada que no fueran sus propios materiales de trabajo. Más importante aún, las grabaciones capturaron perfectamente la conversación donde Isabela intentaba convencer a Elena de tomar objetos de valor y la respuesta categórica de Elena rechazando la sugerencia. Señorita Ferrer Gascón, el comisario dijo finalmente, con base en las pruebas presentadas y la falta de cualquier prueba de robo, estoy archivando esta denuncia. Además, estaré remitiendo este caso a la Policía Federal, que ya está investigando sus actividades. Isabela explotó. Esto no se va a quedar así, Ricardo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Esa familia pobre no vale la pena que destruya lo que tenemos juntos. Lucía, que había permanecido en silencio durante toda la búsqueda, bajó de los brazos de Ricardo y caminó hasta Isabela. Con su dulce voz de niña, pero con una sabiduría que dejó a todos impresionados, dijo, «Señora, mi mamá me enseñó que cuando uno hace cosas malas, el corazón se pone pesado y lleno de coraje. Usted parece muy cansada de cargar tanta maldad. Si deja de hacer cosas malas, se va a sentir mejor». El silencio que siguió fue absoluto. Una niña de 7 años había ofrecido perdón y sabiduría a alguien que había intentado destruir su familia. Isabela miró a Lucía como si hubiera visto un fantasma. Luego se volteó y salió de la casa sin decir otra palabra. Ricardo abrazó a Elena y Lucía, sabiendo que la batalla había sido ganada, pero también sabiendo que mujeres como Isabela rara vez se rendían por completo. La guerra aún no había terminado. 3 días después de la humillación pública de Isabela, Ricardo recibió una llamada que lo hizo comprender que ella había guardado su última jugada para el momento en que se sintiera completamente acorralada. Ricardo. La voz de ella era diferente, desprovista de la manipulación seductora habitual, reemplazada por una frialdad mortal. Ganaste esta batalla, pero aún no has ganado la guerra. Isabela, se acabó. La Policía Federal ya tiene pruebas suficientes para arrestarte. Acepta la derrota y sigue adelante. Seguir adelante. Ella rió, un sonido que le heló la sangre. Ricardo, ¿realmente crees que simplemente voy a desaparecer y dejarlos vivir felices para siempre como una familia de cuentos de hadas? Ricardo sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu preciosa Lucía no llegó hoy a la escuela. El mundo de Ricardo se detuvo. Literalmente se detuvo. El teléfono casi se le resbaló de sus manos temblorosas, mientras la realidad de las palabras de Isabela penetraba lentamente en su conciencia aterrorizada. «¿Tú qué le hiciste?» «Yo no hice nada, querido. Solo me aseguré de que fuera llevada a un lugar seguro donde ustedes pueden tener una conversación civilizada sobre el futuro de todos nosotros». Ricardo corrió hasta la ventana, buscando desesperadamente el coche de Elena. Ella había salido hacía 2 horas para llevar a Lucía al médico para los exámenes preoperatorios.
El corazón de él se disparó cuando vio solo el coche de Elena estacionado en la entrada y ella caminando hacia la casa con pasos tambaleantes, el rostro devastado por las lágrimas. Ricardo, la voz de Isabela continuó, ahora con una satisfacción sádica. Tu amiguita Elena va a llegar ahí en unos segundos. Tiene una historia interesante que contar sobre cómo perdió a una niña en medio de un hospital lleno de gente. Ricardo soltó el teléfono y corrió a encontrar a Elena, que entró a la casa como un fantasma con la mirada completamente perdida. ¡Ricardo!, ella gritó cayendo de rodillas. «Se llevaron a mi hija en el hospital mientras yo hablaba con la enfermera». Dos hombres se acercaron a Lucía y dijeron que eran del laboratorio, que necesitaban llevarla para un examen especial. Cuando terminé de llenar los papeles y fui a buscarla, «Elena, respira», Ricardo dijo, arrodillándose a su lado. «Vamos a recuperar a Lucía, te lo prometo». El teléfono sonó nuevamente. Ricardo contestó con las manos temblando. «Ahora que tengo tu atención completa», Isabela dijo, «vamos con las condiciones. Vas a transferir $5 millones a una cuenta que te voy a enviar. Vas a firmar un documento declarando que Elena robó objetos valiosos de tu casa y vas a testificar públicamente que todo lo que dije sobre ustedes era verdad. Isabela, es una niña enferma. ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer esto? Puedo hacerlo porque tú me obligaste a hacerlo. Si hubieras aceptado mi orientación desde el principio, nada de esto sería necesario. Pero elegiste a esta familia sin recursos en mi lugar». Ricardo miró a Elena, que lloraba silenciosamente, y sintió una furia que nunca había experimentado en toda su vida. «¿Dónde está?» «En algún lugar seguro, recibiendo todos los cuidados médicos necesarios. Mis asociados saben sobre su condición cardíaca. No queremos que nada le pase a nuestra pequeña garantía. Si la lastimas». «Ricardo, no la voy a lastimar, pero tampoco puedo garantizar que mis asociados tengan la misma paciencia que yo tengo, especialmente si ustedes tardan mucho en aceptar mis condiciones». En ese momento, Elena se levantó con una determinación que impresionó a Ricardo. Tomó el teléfono de sus manos y le habló directamente a Isabela. «Escucha bien, demonia». La voz de Elena salió ronca, pero firme. «No sé qué tipo de persona crees que eres, pero voy a ir hasta el infierno detrás de mi hija, si es necesario, y cuando la encuentre, vas a descubrir lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hijo». Ricardo vio una fuerza primitiva y feroz emerger de Elena, algo que él nunca había visto antes. La mujer amable y sumisa se había transformado en una leona, defendiendo a su cachorro. «Elena», Isabela rió al otro lado de la línea. «Eres una empleada de limpieza sin recursos, sin conexiones, sin poder. ¿Qué exactamente crees que puedes hacer? ¿Y contra mí? Puedo orar», Elena respondió simplemente. «Y cuando una madre ora por su hijo secuestrado, Dios mueve cielo y tierra para responderle». El silencio que siguió fue largo. Finalmente, Isabela volvió a hablar, pero su voz había perdido parte de la confianza anterior. «Tienen 6 horas para darme una respuesta. Después de eso, no puedo garantizar la seguridad de Lucía». La línea quedó muda. Ricardo miró a Elena, que había caído de rodillas nuevamente, pero esta vez en oración. Sus palabras susurradas resonaban por la mansión. «Diosito, protege a mi niña. Es pura, es inocente. No dejes que la maldad de estas personas la lastime». Ricardo se arrodilló a su lado. Por primera vez en años, él también oró, pidiendo fuerza, sabiduría y principalmente que una niña inocente fuera protegida de la maldad de adultos sin escrúpulos. Tenían 6 horas para salvar a Lucía, y Ricardo sabía que esas serían las 6 horas más importantes de su vida. Lo que Isabela no sabía era que Gabriel, el investigador privado de Ricardo, había comenzado a rastrear todos sus movimientos desde el primer enfrentamiento. Cuando Ricardo llamó desesperado relatando el secuestro,
Gabriel ya tenía equipos de seguridad posicionados en 3 lugares sospechosos donde Isabella podría haber llevado a Lucía. «Ricardo, la encontramos», Gabriel dijo por teléfono 2 horas después de la desaparición. «Está en un almacén abandonado en la zona industrial con 2 hombres armados. Pero hay un problema». «¿Qué problema?» «Lucía se está poniendo mal. Por los equipos de escucha pudimos oír que tiene dificultades para respirar. La tensión emocional pudo haber desencadenado una crisis cardíaca». Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. «Gabriel, tenemos que sacarla de ahí ahora. Ya contacté a la Policía Federal. Están montando una operación de rescate, pero tardará al menos 1 hora. Ricardo, no sé si Lucía tiene 1 hora». Elena, que había escuchado toda la conversación, se levantó con una determinación que impresionó a ambos hombres. «Entonces, vamos nosotros mismos. Elena, es demasiado peligroso». «Ricardo», ella lo interrumpió, «esa niña es mi vida. Si hay una posibilidad de que muera mientras esperamos ayuda oficial, yo prefiero morir intentando salvarla a vivir sabiendo que no hice todo lo que pude». 30 minutos después, Ricardo, Elena y 2 equipos de seguridad de Gabriel se posicionaron alrededor del almacén. A través de equipos de escucha, podían oír la respiración laboriosa de Lucía y las discusiones tensas entre Isabella y sus cómplices. «Se está poniendo morada». La voz de uno de los hombres sonaba nerviosa. «Isabella, esta niña puede morir aquí». Entonces, Ricardo tendrá que decidir rápido si quiere pagar o explicar cómo dejó morir a una niña por terquedad. Isabella respondió fríamente. «Yo no firmé para secuestrar a una niña enferma». Otro hombre protestó. Esto se puso muy serio. Ricardo hizo una señal al equipo de seguridad. El plan era simple: crear una distracción en el frente del almacén, mientras él y Elena entraban por la parte de atrás para rescatar a Lucía antes de que la Policía Federal llegara con todo el aparato que podría asustar aún más a la niña. Lo que sucedió a continuación fue como un milagro coreografiado. En el momento exacto en que Ricardo forzó silenciosamente la puerta trasera, Lucía, incluso en medio de la crisis respiratoria, comenzó a hablar con una voz débil, pero clara. «Por favor, no peleen por mi culpa. No, quiero que nadie se lastime. Mamá siempre dice que cuando uno perdona a las personas malas, dejan de ser malas». Ricardo vio a Isabella de espaldas a él, observando a Lucía, que estaba sentada en una silla, pálida, pero consciente. Los 2 hombres armados parecían genuinamente perturbados con la situación. «Niña, cállate», uno de ellos murmuró, pero sin agresividad. «No me puedo callar», Lucía respondió suavemente, «porque necesito decirles que Jesús los ama, incluso cuando hacen cosas malas, y si me dejan volver a casa, voy a pedirle a Él que los perdone». Fue en ese momento cuando Isabella se volteó y vio a Ricardo. Por un segundo, sus ojos se encontraron, y por primera vez desde que la conoció, Ricardo vio algo más allá del cálculo y manipulación en esa mirada. Vio a una mujer perdida, asustada, que había ido demasiado lejos y no sabía cómo regresar. «Ricardo», ella susurró, «yo no quería que llegara a esto». «Lo sé», él respondió suavemente, «pero aún podemos resolver esto sin que nadie se lastime más». En ese momento, Elena apareció al lado de Ricardo. En lugar de la furia que todos esperaban, ella caminó directamente hasta Lucía y la abrazó con ternura infinita. «Mi princesa, ¿cómo estás? Mejor ahora que mamá llegó», Lucía susurró, sus colores volviendo gradualmente a su rostro. Entonces Lucía hizo algo que nadie esperaba. Extendió su manita hacia Isabella. «Señora, ¿quiere venir aquí? Los abrazos de verdad hacen que el corazón duela menos». Isabella miró esa mano, pequeña, extendida hacia ella,
Una niña a la que ella había secuestrado, que estaba sufriendo una crisis cardíaca por su culpa, le estaba ofreciendo consuelo. Algo se rompió dentro de Isabela en ese momento. Se desplomó en sollozos, cayendo de rodillas en el suelo sucio del almacén. «Yo me convertí en un monstruo», lloró. «¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo pude secuestrar a una niña?» Los dos hombres armados bajaron sus armas, claramente conmovidos por la pureza de la escena que presenciaban. Cuando la Policía Federal llegó 15 minutos después, encontró una situación completamente pacífica. Isabela se había entregado voluntariamente, proporcionando información completa sobre toda la red criminal de la que formaba parte. Los dos hombres también se entregaron, declarando que nunca más se involucrarían en crímenes que lastimaran a niños. Durante el trayecto al hospital, donde Lucía necesitó recibir atención médica inmediata para estabilizar su cuadro cardíaco, ella sostuvo las manos de Ricardo y Elena. «Papá, Ricardo, mamá», ella dijo con esa sabiduría que siempre los impresionaba. «Creo que la señora Isabela no era mala de verdad. Creo que tenía el corazón muy lastimado, igual que el mío, solo que su herida no era en el cuerpo, era en el alma». Ricardo miró por la ventana de la ambulancia, viendo la ciudad pasar rápidamente. Una niña de 7 años acababa de enseñarle la diferencia entre justicia y venganza, entre castigo y redención. Isabela sería juzgada por sus crímenes, pero Lucía había sembrado una semilla de redención que quizás un día transformaría a esa mujer perdida en alguien capaz de usar sus experiencias para ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. La familia que había sido puesta a prueba por el fuego salió más fuerte, más unida y con una comprensión profunda de que el amor verdadero no solo protege, también transforma. 6 semanas después de aquella fría noche de jueves, que había cambiado 3 vidas para siempre, Ricardo despertó con el sonido más hermoso del mundo, risas de niños resonando por los pasillos de su mansión. Lucía se había recuperado completamente de la cirugía cardíaca y ahora corría por los jardines con la energía de cualquier niña sana de 7 años. La casa se había transformado completamente. Donde antes reinaba un silencio elegante pero sombrío, ahora había vida latiendo en cada rincón. Dibujos de Lucía decoraban las paredes junto a cuadros caros. Juguetes coloridos compartían espacio con antigüedades valiosas. Y la cocina siempre olía a comida casera que Elena preparaba con tanto amor. «¡Papá Ricardo!», Lucía gritó, corriendo a abrazarlo cuando él bajó para el desayuno. «Mamá dijo que hoy vamos a visitar a la señora Isabela en la cárcel. ¿Puedo llevarle el dibujo que le hice?». Ricardo miró a Elena, que organizaba la mesa del desayuno con esa precisión cariñosa que él había aprendido a amar. En los últimos meses, ella se había convertido en mucho más que una empleada. Era la matriarca de la familia, que habían construido juntos. Él le había ofrecido un cargo ejecutivo en su empresa, pero Elena prefirió seguir cuidando la casa, diciendo que su mayor talento era crear un hogar donde las personas se sintieran amadas. «Claro que puedes llevar el dibujo, princesa», Ricardo respondió, besándole la frente. «Pero recuerda que la señora Isabela todavía está muy triste. Necesita tiempo para que su corazón se sane». Durante los meses de juicio, algo extraordinario había sucedido. Lucía había insistido en visitar a Isabela en la prisión, llevando siempre un dibujo nuevo y palabras de aliento. Poco a poco, esa mujer que se había convertido en un monstruo, impulsado por la ambición y el rencor, comenzó a recordar quién era antes de perder su humanidad. Isabela había colaborado completamente con las autoridades, ayudando a desmantelar toda la red criminal de la que formaba parte. Su sentencia había sido reducida significativamente debido a la cooperación y al evidente proceso de redención que estaba viviendo. Más importante aún,
Había comenzado a participar en grupos de terapia en la prisión, ayudando a otras mujeres que habían cometido crímenes por desesperación o manipulación. Ricardo, Elena dijo suavemente, sentándose a su lado. Recibí una carta de Isabela ayer. Dijo que está estudiando para ser consejera. Quiere ayudar a mujeres que pasaron por lo mismo que ella. Ricardo sonrió. Lucía tenía razón desde el principio. Isabela no era mala en el fondo. Estaba herida y perdida. En ese momento el teléfono sonó. Era Gabriel, el investigador privado que se había convertido en un amigo cercano de la familia. Ricardo, tengo una noticia interesante. ¿Te acuerdas de esos otros hombres que fueron víctimas de las estafas de Isabela? 3 de ellos se pusieron en contacto conmigo. Quieren conocer a Lucía. ¿Por qué? Porque cuando se enteraron de la historia de cómo una niña de 7 años transformó toda esta situación a través del perdón y la bondad, dijeron que necesitaban aprender de ella. Uno de ellos ya donó $500,000 para la fundación que creaste en su nombre. Ricardo miró a Lucía, que dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina, completamente ajena al impacto que su pureza había causado en la vida de tantas personas. La Fundación Lucía se había convertido en la organización de asistencia a niños cardiópatas más grande del país, financiando cirugías y tratamientos para cientos de familias que, como Elena, no tenían recursos para cuidar de sus hijos. «¡Papá Ricardo!», Lucía lo llamó. «Terminé el dibujo para la señora Isabela. ¿Quiere verlo?». El dibujo mostraba 3 figuras de manos dadas, un hombre, una mujer y una niña. Pero esta vez había una cuarta figura un poco apartada, con lágrimas de colores corriendo por su rostro. Encima de ella, Lucía había escrito con su caligrafía aún infantil: «Las personas tristes pueden volver a ser felices si alguien cree en ellas». Ricardo sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Es hermoso, mi princesa. Creo que hará que el corazón de la señora Isabela se sienta menos pesado». Más tarde ese día, cuando visitaron a Isabela en la prisión, Ricardo observó una escena que jamás olvidaría. Lucía se sentó frente a la mujer que había intentado destruir a su familia y con la simplicidad característica de una niña dijo: «Señora Isabela, le traje un dibujo nuevo. Y quería decirle que cuando usted salga de aquí puede venir a vivir con nosotros si quiere. Las familias grandes son más divertidas». Isabela se deshizo en lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. «Lucía, tú me enseñaste que todavía existe bondad verdadera en el mundo. Cuando yo salga de aquí, voy a dedicar mi vida a ayudar a otras personas, igual que tú me ayudaste». 6 meses después, cuando Isabela fue liberada para cumplir el resto de la pena en régimen de semilibertad, comenzó a trabajar en la Fundación Lucía, usando su experiencia e inteligencia para identificar y ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. La noche de ese primer aniversario de la cirugía exitosa de Lucía, Ricardo se encontró en el mismo despacho donde todo había comenzado. La caja fuerte estaba allí, pero ahora permanecía siempre abierta, conteniendo solo una carta enmarcada que Lucía le había escrito. «Querido papá de corazón, gracias por creer que las personas humildes también pueden ser honestas. Gracias por enseñarme que las familias no necesitan tener la misma sangre, solo necesitan tener el mismo amor. Y gracias por mostrarme que hasta las personas que hacen cosas malas pueden aprender a hacer cosas buenas de nuevo. Te amo para siempre, Lucía». Ricardo cerró los ojos y escuchó las risas que venían del jardín, donde Elena y Lucía jugaban con los otros niños que ahora frecuentaban regularmente la casa, beneficiarios de la fundación que se habían convertido en parte de la familia extendida que nunca había dejado de crecer. A veces, los mayores tesoros se descubren en los momentos de mayor tentación.
La caja fuerte que fue usada para poner a prueba la integridad se había convertido en un símbolo de que la verdadera riqueza no puede ser guardada. Necesita ser compartida para multiplicarse. Ricardo había aprendido que los prejuicios son prisiones que construimos en nuestras propias mentes y que a veces son los corazones más puros los que enfrentan los mayores desafíos. Lucía descubrió que su honestidad, incluso cuando nadie parecía estar mirando, tenía el poder de despertar conciencias y transformar vidas. Elena encontró dignidad y propósito, comprendiendo que criar a una hija con valores sólidos había sido su mayor logro. Isabela aprendió que explotar la bondad ajena siempre cobra un precio alto, pero que la redención es posible cuando encontramos a alguien dispuesto a creer en nuestra capacidad de cambio. La prueba, que comenzó como una trampa basada en el prejuicio, se transformó en la fundación de una familia verdadera, probando que cuando ponemos a prueba el carácter de otros, en realidad estamos revelando el nuestro propio, y que la honestidad de una niña puede ser más poderosa que toda la manipulación de adultos inescrupulosos. Esa noche, mientras acostaba a Lucía, Ricardo la oyó murmurar sus oraciones habituales. «Diosito, gracias por mi familia. Gracias por dejar que mi corazón se ponga bien, y gracias por mostrar que cuando uno hace el bien regresa a uno al doble». Ricardo le besó la frente y susurró: «Buenas noches, mi pequeña maestra de vida». Afuera, las estrellas brillaban sobre la mansión, que había dejado de ser solo una casa para convertirse en un hogar donde el amor verdadero siempre vencía a las tinieblas.